Para mí es una alegría poder compartir con ustedes una reflexión sobre el don de la indulgencia. Si hay una cosa más difícil que dar una conferencia a laicos es dar a sacerdotes, porque nosotros ya más o menos cualquier cosa que se nos diga más o menos las conocemos, sea por la formación teológica del seminario, que sea por la formación personal que se va dando a lo largo de los años del presbiterado, ¿no? Yo le decía a Padre Carlos el otro día que lo que quiero es como dar una visión nueva o una visión original desde otros puntos de vista, ¿no? También porque, bueno, de indulgencia puede hablar cualquiera, ¿no?, que tenga formación, pero quizás desde el punto de vista indulgencia o sacramento de la penitencia, desde el punto de vista de un liturgista, ¿no? Como bien saben, por el título que hemos querido dar a la conferencia, es restaurar la amistad con Dios y con nuestros hermanos. Bueno, esta conferencia la englobamos en el 50º de la fundación del Instituto de Siervos de Jesús y es por meditar el don que la Santa Sede les ha concedido a través de la penitenciaría apostólica. Entonces vamos a intentar, yo me ceñiré a 4 puntos, o intento ser pedagógico para que cuando vean que vamos por el 3, no se desanimen pensando que queda mucho, sino diciendo si va por el 3, ya el cuarto ya es el último. O sea que poco a poco, paciencia y todo cronometrado. Bueno, un primer punto será como introducción general o definir el título que le hemos dado a la conferencia. Un segundo punto, algunas cosas sobre el sacramento de la penitencia. Un tercer punto sería las indulgencias y el cuarto como tareas o indicaciones que yo daría a los siervos de Jesús para poner en práctica durante este año jubilar. Si vamos al primer punto sería el título, restaurar la amistad con Dios y con nuestros hermanos. ¿Dónde encontré este título? Bueno, pues leyendo diversos documentos para los cuales me he servido para preparar la conferencia, empecé leyéndome la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina de San Pablo VI, ¿no? Allí San Pablo VI hace una reforma después del Concilio Vaticano II o una revisión del tema de las indulgencias, ¿no? Ese es el primer documento. Y en el número 3, el Papa hablaba de restaurar la amistad con Dios. Yo le he añadido y con nuestros hermanos, porque más adelante el mismo Papa dice que esta indulgencia, este don, se da por mediación de la Iglesia. Evidentemente, la gracia de Dios llega siempre a nosotros por mediación de la Iglesia, entre comillas, incluso podemos decir, por mediación de un ministro ordenado, ¿no? Para que haya culto público en el Código de Derecho Canónico, la definición es: culto público es aquel que se da en nombre de la Iglesia por personas legítimamente designadas y, en tercer lugar, con los libros aprobados por la autoridad de la Iglesia. En el caso del sacramento de la penitencia es perdonar los pecados en nombre de la Iglesia. Luego, persona legítimamente designada es el presbítero, pero que tenga autorización o permiso para confesar, porque puede haber presbíteros que no tengan autorización para administrar el sacramento de la confesión. Sabemos que a San Pío de Pietrelcina le prohibieron durante un tiempo confesar, no celebrar la Eucaristía, eso sí podía, pero la facultad de confesar se la quitaron durante un tiempo. Y luego, no en nombre de la Iglesia, persona legítimamente designada, y luego inventarse la fórmula, sino tiene que ser con el ritual de la penitencia, con la fórmula establecida por la Iglesia. Por tanto, para que sea culto público son esos 3 puntos, como he dicho. Bueno, restaurar. Yo pensaba, ¿y qué es restaurar? Restaurar es rehacer algo que estaba hecho, pero se ha destruido. Puede ser por agentes propios, es decir, porque yo lo he destruido, puede ser por fenómenos externos a mí, puede ser un terremoto o una situación de la naturaleza, ¿no? Eso lo entendemos, esta imagen, rápidamente. Parece que tiene un eco en la carta a los Efesios, cuando habla de recapitular todas las cosas en Cristo, ¿no? San Pablo muchas veces inventa palabras para él. Por ejemplo, con crucificados con Cristo, con resucitados con Cristo. Recapitular es que todo vuelva a Cristo como cabeza.
usando la imagen del cuerpo. Por tanto, restaurar o recapitular quiere decir que yo cada vez que peco, se rompe ese trato o ese hilo de amistad entre Dios y yo, pero dado que yo soy miembro del cuerpo, se rompe también esa relación con el resto del cuerpo. Por eso decía restaurar con Dios y restaurar con los hermanos. Más aún si nos vamos a la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Es decir, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si no ama a su prójimo. Perdón, que ama a Dios a quien no ve si no ama a su prójimo a quien ve. Por tanto, va unido reconciliarse o restaurar la amistad con Dios, pero también con nuestros hermanos. En los años de estudio en San Dámaso, cuando vimos el sacramento de la penitencia, hubo una cosa que el profesor anotó un día y que me llamó la atención, que era la solidaridad del pecado o de la santidad. Es decir, si yo peco, ese pecado no solo me hace mal a mí, personalmente, porque rompe ese trato de amistad con Dios, sino que hace daño también a mis hermanos, a la Iglesia. Cuando en el credo definimos la Iglesia como una santa, católica y apostólica en esas 4 notas, hay una que es la santidad. A veces se habla de Iglesia pecadora. Yo siempre lo explico así. La Iglesia no es pecadora en cuanto a su esencia, porque es santa. La Iglesia es pecadora en cuanto a sus miembros, pero que deberíamos tender a la santidad o deberíamos ser santos. Por eso los hijos más ilustres de la Iglesia, dice el prefacio del 1 de noviembre, dice los miembros más excelsos de la Iglesia. En esa comunión que hay entre Iglesia militante, que somos nosotros, Iglesia triunfante, que son los santos, Iglesia purgante, que esto nos va a servir también como base teológica para luego la aplicación de las indulgencias en sufragio por los difuntos. O sea que son vasos comunicantes en una comunión de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. En el caso de restaurar o de recapitular, siempre me gusta poner el siguiente ejemplo. Restaurar quiere decir rehacer algo que ya existía. Y esto lo podemos ver claramente ya en la revelación, porque debemos empezar con la escritura, con la creación, el pecado y la redención. Digamos estos 3 pasos. Aquí está el juego. Creación, Dios nos crea a su imagen y semejanza, nos crea no de la nada, sino de barro. El barro está compuesto de tierra y de agua. Usando la imagen de la vasija, Dios nos amasa a su imagen y semejanza e insufla su espíritu. Por tanto, somos hechos de lo ya creado, tenemos en común con la creación la materia, pero tenemos el espíritu, luego nos hace en esa diferencia con el resto ser seres espirituales, llamados a la vida eterna. Podríamos decir una lámpara de barro frágil, pero llena del amor de Dios, de la gracia del Espíritu Santo. Esa vasija se revela contra el Creador. Fijaos que una obra se revele contra aquel que la ha hecho. Es decir, la obra refleja la perfección de quien lo ha hecho. Un alfarero, decimos que es muy buen alfarero si la vasija es buena. Si una vasija es fea, torcida, decimos, bueno, no decimos nada por amabilidad, pero vemos que no es buen alfarero. Sin embargo, Dios sí, en nosotros vemos un poco de lo que es la perfección divina, la belleza, el bien, la bondad. La vasija se revela contra el alfarero y se rompe. Todos tenemos experiencia de un objeto que se rompe. Una vez que se ha roto, aunque lo quieras pegar, siempre se ven las heridas que deja esa ruptura. ¿Qué es lo que piensa Dios, alfarero divino? Pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Que mi hijo tome la condición humana, se haga barro, semejante a ellos en todo menos en el pecado, y que se deje triturar él mismo, anonadarse, hacerse nada, triturar por medio de la pasión,
y de la muerte, y con la sangre y agua que brotan de su costado, yo voy a amasar un nuevo vaso, una nueva lámpara de barro, que va a ser cocida en el sepulcro, y con el fuego del Espíritu Santo va a salir después una vasija no bella, sino más bella aún que la primera. Por eso San León Magno, en un sermón que luego inspira a una oración de las misas de Navidad, en el misal romano, dice: si grande fue la creación, mayor aún fue la redención. Por tanto, ahora nuestras vasijas, nosotros, son mejores aún que las vasijas que Dios hizo al inicio, porque allí eran barro creado, pero ahora somos barro redimido. ¿Qué problema hay en el barro de ahora? Que está la concupiscencia, es decir, hemos sido redimidos, lavados de nuestros pecados por el sacramento del bautismo, redimidos, porque en el bautismo se aplica toda esa gracia de la redención de Cristo, pero hay lo que llama Pablo, el apóstol Pablo, el aguijón o la concupiscencia, esa quiero hacer el bien, quiero evitar el mal, pero a veces caigo en el pecado, ¿no? Bueno, pues ese es el barro redimido que ahora tenemos nosotros, y que lo que hacemos es, en el bautismo recibimos el perdón del pecado, pero una vez que libremente decidimos respetar esa alianza con Dios o no, eso ya son pecados personales que dependen, digamos, de nosotros mismos. Por eso a la confesión los padres de la Iglesia la llaman el segundo bautismo. Fijaos que es interesante, cuando un niño es bautizado, se le bautiza directamente. Pero cuando un adulto es bautizado, nosotros decimos: yo para recibir la Eucaristía, y esto es importante decírselo a los fieles, yo para recibir la Eucaristía tengo que estar en gracia de Dios, por tanto tengo que recibir el sacramento de la confesión. Sin embargo, un adulto cuando se bautiza no necesita recibir la confesión antes, sino que el bautismo le perdona el pecado original más los pecados que él ha cometido. Por eso los padres llaman segundo bautismo a la confesión. Es como una actualización de ese perdón recibido en el bautismo. Lo ideal sería que no pecáramos, es decir, que esa gracia bautismal recibida en una vez, en una ocasión, sea respetada. Fijaos los signos que hay en el bautismo: lavados con Cristo, muertos con Él para resucitar al salir de la pila bautismal, revestidos de la gracia, con una vestidura blanca que al final de nuestros días presentaremos delante de Dios, esa túnica inconsútil. Es decir, los sacerdotes estamos revestidos del bautismo y luego de la casulla como sacerdocio bautismal y sacerdocio ministerial, una responsabilidad aún mayor delante de Dios. Luego la vela, que indica iluminación. A los primeros cristianos, para hablar de los recién bautizados, les llamaban neófitos, nuevos hijos, pero también le llamaban photitzomenoi, que significa iluminados. ¿Veis? Los símbolos de la túnica, como esa pureza recibida en el bautismo, la túnica sucia por el pecado lavada en el bautismo, y luego la iluminación, que es que Cristo viene a iluminar las tinieblas del pecado. Bueno, pues esto es un poco el arco general que introduce nuestra conferencia. Nosotros hemos sido creados, pero más aún hemos recibido la gracia de la redención. Pero sigue presente el pecado como aguijón. El segundo punto del que hablaba era el sacramento de la penitencia. Como digo que me gusta ser breve, porque cuando yo tengo que asistir a conferencias me gusta concisión, es interesante cómo define el sacramento de la penitencia el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1422. Dice: por medio de este sacramento, quien se acerca obtiene la misericordia de Dios. Por tanto, a veces en nuestros fieles o en nosotros hay una concepción negativa de lo que es el sacramento de la confesión, porque es limitarse a:
hacer una lista, como cuando uno va al supermercado a hacer la compra, ¿no? Hacer una lista, tirarla al sacerdote e inmediatamente viene la solución de los pecados, faltando una serie de cosas que sabemos que son los actos del penitente. Oiga, pero usted tiene una contrición perfecta, usted se arrepiente verdaderamente de lo que ha dicho o de los pecados que ha hecho. ¿Usted va a satisfacer los pecados que acaba de confesar? ¿Usted se ha sentido amado por Dios y reconciliado por Él? ¿Usted ha hecho un examen de conciencia bien hecho? ¿O ya sabe que como siempre son los mismos pecados y no mata ni roba? Porque la gente resume el decálogo en no matar ni robar. Pero bueno, esto es por eso una tarea en este año jubilar, el hacer comprender a los fieles que un examen perfecto de conciencia no es por el temor al castigo de Dios, sino por el amor debido a Dios. La criatura debe amar y reverenciar, en palabras de San Ignacio, a su Creador. Se obtiene el perdón de Dios, la misericordia, y dice este mismo número, se perdona los pecados y se nos reconcilia con la Iglesia, lo que yo en la introducción ponía como esa solidaridad. Es decir, yo me reconcilio también con la Iglesia. Ese matiz, nos decía el profesor de San Dámaso, no queda muy subrayado en nuestras celebraciones penitenciales. Pensémoslo nosotros y reflexionemos. Creo yo para mí mismo y que los fieles entienden que cuando reciben el perdón de los pecados quedan de nuevo admitidos en esa comunión de los santos que es la Iglesia. ¿O es un individualismo donde son mis pecados, yo he pedido perdón de mis pecados y yo he recibido el perdón de los pecados? Luego hay que hablarles también y tener claro que el pecado es una ofensa a Dios. A veces, como digo, puede haber incluso una mala formación sobre el pecado y pensar en la superstición o en un castigo de Dios si no hago esto. O limitar la confesión a decir, no, al menos una vez al año he de confesarme, o he de confesarme porque quiero comulgar. Y no se toma la confesión como una medicina que yo tomo para no estar débil ante los ataques del demonio. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, o líbranos del maligno, decimos en el Padre Nuestro. Si uno está herido, no puede ir a la batalla con la misma fuerza que uno está sano. Cada vez que somos reconciliados con Dios en el sacramento de la penitencia, Dios pone el óleo de su misericordia sobre nuestras heridas, como dice la parábola del buen samaritano, y venda nuestras heridas. Por tanto, más aún un sacerdote no debe dejar pasar tiempo sin confesar, porque él es el primero que tiene que tener experiencia de misericordia para luego hablar a los demás de misericordia. Una cosa buena como examen para los siervos de Jesús este año. ¿Cómo llevo yo mi vida espiritual, sea la dirección, sea el sacramento de la confesión? ¿Cómo lo llevo yo para mí? ¿Cómo lo llevo yo para los demás? Luego entraré a una cosa práctica, como decía el Papa Juan Pablo II en el motu proprio Misericordia Dei, que hubiera horarios de confesiones en las parroquias. Una bonita cosa, de eso que me oye el vicario general y la cúpula, ¿no?, de los siervos de Jesús, que en cada casa haya horario de confesiones. Ya lo pidió el Papa Juan Pablo II y todavía hay lugares donde no existe el horario o si existe no se respeta. Pero bueno, vamos a ir un poco más adelante. Tenemos que insistir a la gente que el pecado ofende a Dios, pero no solo a Dios, sino me ofende a mí, porque yo amo a Dios. Igual que si alguien ofende a mi madre o a mi padre, me ofende a mí, si el pecado ofende a Dios, me ofende a mí.
En los números 1423 y 1424 encontramos todos los nombres que ha recibido este sacramento. Sacramento de la conversión, de la penitencia, de la confesión, del perdón y de la reconciliación. Sacramento de la conversión subraya la llamada de Cristo. Conviértete, cree en el Evangelio, la llamada de Cristo a seguirle más de cerca. Un presbítero, por su configuración con Cristo, está llamado a ser más santo que el resto. Por eso los fieles tienen los ojos puestos en nosotros. Es decir, es una gran responsabilidad y una llamada que nosotros seamos santos, porque nosotros estamos todo el día tocando las cosas santas. En nuestras manos el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Estamos todos los días tratando con las cosas santas. Decía San Juan de Ávila que el sacerdote es más digno que María, porque ella, por decir una vez, hágase en mí, el verbo bajó por voluntad de Dios. Sin embargo, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Dios obedece a un hombre, como es el sacerdote, y desciende sobre la especie del pan y del vino. Por tanto, es una dignidad altísima. Luego está el sacramento de la penitencia, es el proceso de conversión. ¿Cuántas veces se da en nuestra diócesis, en nuestra iglesia, que sacerdotes abandonan el sacerdocio? No todos los casos, pero en muchos de ellos ha habido un abandono de la vida espiritual desde hace tiempo. La ventaja de un instituto como el vuestro es que puede haber una vigilancia de parte de los superiores que es obligación suya. O sea, es una obligación, porque cuando uno se entra a formar parte del instituto, está poniendo la vida en manos de los que tienen el cargo o el servicio de ser superiores. No podemos lamentarnos cuando uno se ha marchado diciendo, ¿qué hemos hecho mal? Pues mira, llevaba 3 años sin venir a las reuniones. Llevaba 1 año y medio que la gente decía que no iba por la iglesia nada más que solo a celebrar la misa. Llevaba un montón de tiempo que no se le veía tener una vida de piedad. Y ahora, cuando se marcha, nos preguntamos, ¿y por qué se ha ido? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Pues no ha funcionado que quien tiene que vigilar no vigila por medio a ver si van a decir que soy un policía, a ver si van a decir que me meto donde no debo. Los que tenéis responsabilidad sobre otros, como son los vicarios o los directores espirituales, los formadores, tenéis esa responsabilidad. Y los que somos párrocos o sacerdotes con cura de almas, tenemos también esa responsabilidad sobre la gente. ¿Cuántas veces nos callamos para caer bien? Habrá que buscar el modo de decir las cosas suavemente, pero hay que decir la verdad, porque la verdad es Cristo y la verdad es solo una. Y por caer simpáticos, negamos a la gente el conocer la verdad y el que lleven un verdadero camino de conversión. Porque mucha gente cuando viene a preguntar ya sabe la respuesta. Padre, ¿y esto qué hago yo? Y esto, y la situación en la que vivo, ¿yo podría comulgar? Ya sabe la respuesta. Y nuestras respuestas han de ser siempre lo que Jesucristo dice en el Evangelio, en comunión con el magisterio de la Iglesia, que es la única intérprete. Nosotros no interpretamos. Es la Iglesia y nosotros somos hijos de la Iglesia. Bueno, sacramento de la confesión también se le llama. Confesión, ¿por qué? Es el que más se usa, porque es una declaración. Ya decía que siempre eso, declarar, decir, una lista. ¿Por qué no insistimos en decir que es una declaración de amor? Di que amas a Dios. Di que ha sido imperfecta tu respuesta de amor a Dios. Por esto y por esto. Y que quieres amarle aún más, pero que a veces no puedes, por tu debilidad, porque no has puesto todo de tu parte. El penúltimo es sacramento del perdón, porque se subraya la absolución, ese atar, desatar, ¿no? Yo te absuelvo. ¿No habéis pensado vosotros lo bello que es decir yo te absuelvo? Tomad y comed, tomen y coman todos de él. Yo estoy hablando en el yo de Cristo. O sea, yo administro el perdón de Dios. Por mis manos pobres y pecadoras sale la gracia de Dios. Soy como un cauce
que hace que Dios entre en la vida de los fieles. Por eso es importante, antes de confesar, orar. Muchas veces celebramos los sacramentos llegando en el coche, entramos en la iglesia, nos vestimos, hablamos de los avisos que hay que dar y nos metemos a celebrar la Eucaristía. La confesión igual. Padre, ¿me puede confesar? Vamos corriendo, un poco enfadados porque teníamos otras cosas que hacer, nos ponemos a confesar, termina la confesión y nos vamos. ¿Por qué en este año que la Iglesia os ha dado la gracia, el año jubilar, no decís, voy a ponerme 5 minutos antes de confesar a orar, Señor, que tu Espíritu me inspire lo que he de decir a cada alma? Y después de las confesiones, gracias, Señor, porque es más grande tu gracia que el pecado. Más aún, porque a través de las confesiones he visto cómo tu gracia actúa en la vida de tantos fieles. Vosotros, seguro que tenéis experiencia de que un día que estabais más áridos que nada, más secos que nada, sin ganas de confesar, habéis tenido una confesión que habéis dicho, pero esta persona tiene más fe que yo, pero esta persona tiene más amor de Dios que yo. Por eso el prepararse antes y la acción de gracias antes de confesar. Ya no digo nada cuando nos toque confesarnos a nosotros, que eso se supone, ¿eh? Pero sí antes. Igual que cuando uno tiene un examen de inglés, le aconsejan de 1 hora antes escuchar solo inglés para hacer el oído, también deberíamos, para escuchar la voz de Dios, hacer el oído a eso. Fijaos que aquí en Roma, las grandes basílicas, en la antigüedad, un ejemplo tenemos en San Pablo Extramuro, tenían un claustro con un jardín, que era el paso de lo profano a lo sagrado. Y ver en el jardín un paraíso ideal de lo que se celebraba en la acción litúrgica. Por eso en el centro del paraíso está el Pantocrator rodeado de palmeras. O sea, que entremos a los sacramentos, que entremos a las acciones divinas dejando lo profano, dejando el celular, dejando la mente en tantos problemas. Es decir, ahora es Dios, Dios y yo, Dios y el fiel con el que estoy. Y por último, el catecismo en este número 1424 lo llama Sacramento de la Reconciliación. ¿Por qué este año los siervos de Jesús no preparan, inspirados en el ritual de la penitencia, unas hojitas donde se propongan textos bíblicos de los que aquí vienen para leerlos con el fiel, para sentarse y decir, vamos a leer la parábola del Hijo Pródigo? ¿Qué te dice a ti esta parábola? ¿Quién es para ti el Padre? ¿Quién es para ti el Hijo? Fijaos que, para que veáis, aunque lo diré al final, os voy a proponer hacer como lección divina en grupo y luego en las parroquias con la gente, proponiéndole el texto bíblico. El Hijo Pródigo, encontramos al Padre que todo el mundo tiene claro que es Dios, Dios Padre. El Hijo, que somos nosotros los pecadores, que podemos ser o el pecador que va y viene o aquel rencoroso que está en casa y que tiene envidia de que el Padre perdone. El Espíritu Santo, los padres de la Iglesia lo ven en la vestidura, revestido, porque ha quedado desnudo por el pecado, pero es revestido de la gracia. El Espíritu Santo está presente en el anillo, porque es la alianza rota, restaurar la alianza de amistad con Dios. El Espíritu Santo en las sandalias, porque ese hombre ha quedado descalzo. Y Dios le da poder en los pies, como Jesucristo, cuando dice a los discípulos, id y anunciad. Pero una pregunta, ¿dónde está el Hijo? El Hijo de Dios. Hemos dicho, Dios Padre es el Padre, Dios Espíritu Santo, esos elementos. ¿Dónde está Jesucristo en esa parábola? Habéis escuchado 1000 veces la parábola. Sin embargo, los padres de la Iglesia son tan geniales que dicen, Jesucristo es el ternero cebado. Es decir, lo mejor que el Padre tenía, su propio Hijo, lo dio para que la muerte del ternero fuera el regreso y el gozo del Hijo. Eso es entender el sacramento de la confesión, eso es entender el misterio de la redención. Muere el ternero, vuelve el Hijo. La muerte de lo mejor que tenía el Padre es la reconciliación con los hombres.
La expresión segundo bautismo, ya lo hemos explicado, es cómo aplicar la gracia de nuevo. San Pablo en la segunda carta a los Corintios habla de ser dejaos reconciliar con Dios. Es Dios que quiere salir a nuestro encuentro. La oración del primer domingo de Adviento lo decía muy claro. Vamos al encuentro de Cristo que viene. O sea, no es solo un esfuerzo por parte de nosotros, sino es que Dios viene en camino, ¿no? Aquel poema tan bello que rezamos en la liturgia de las horas, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasa las noches, el invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Continúa el poema. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Fijaos qué ejemplo para darle a los fieles y que mediten. Dios está a tu puerta constantemente. Dios quiere que tú le dejes entrar, pero tú tienes que oírle, tienes que dejarte reconciliar con Él. Porque si Él entra, en tu vida va a haber un gozo increíble, como cuando Zaqueo descendió y dejó que la gracia de Dios entrara en su casa. Dice San Ambrosio que en la Iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, ya en los últimos números que quiero tratar sobre la penitencia, serían los números 1430 a 1439, habla de una penitencia interior y de una penitencia exterior. Esto es otra cosa también a tener en cuenta en vuestro año jubilar. Con una penitencia interior de cada uno de vosotros, lo que se llama la compunción del corazón. Si estamos hablando desde el inicio, o restaurar una comunión con Dios, intente restaurar una comunión con Dios, que sería la horizontalidad, perdón, la visión hacia arriba, si no hay una comunión con los hermanos. Es decir, pasar el año jubilar sin que entre vosotros se intenten reparar rencillas o cosas que haya habido en algún momento de vuestra vida de comunidad, sería vana la indulgencia plenaria concedida por la Santa Sede. Tiene que haber una plena reconciliación o restauración de mi comunión con Dios y con los hermanos que yo no he escogido, pero que Dios ha querido que tenga. A estos, aquí y ahora. Siempre hay una mística que un santo español llamaba la mística ojalatera, ¿no? De ojalata, ojalatera. Ojalá mi superior fuera otro, ojalá estuviera en otra casa, ojalá tuviera otros medios. Y esa es la mística de, para no convertirme, para no cambiar, para no decir quiero ser santo aquí y ahora, la culpa la tiene siempre el resto, como en el matrimonio, la culpa de que la mujer la tiene el marido y la culpa del marido la tiene la mujer, siempre, ¿no? La culpa la tiene el superior, la culpa la tiene la casa, todo el mundo menos yo, ¿no? Había en un retiro espiritual un sacerdote que hablaba, porque hay hermanas, hablaba religiosa, hay hermanas que llegan siempre tarde y la que estaba en el primer banco hacía así. Y hay hermanas que desobedecen. Y hay hermanas que nunca colaboran, pero nunca se hacía así. Sería muy fácil en este año juntaros todos y decir los pecados unos de otros. Fíjate si eso sería fácil, ¿no? Decir los pecados unos de otros. Lo difícil es reconocer los pecados de uno mismo. Pero eso se hace a través de un conocimiento serio de sí mismo y un conocimiento serio de Dios. Saber que soy poca cosa, pero saber la grandeza de la misericordia de Dios. Bueno, eso en cuanto a la penitencia interna.
Y en cuanto a la penitencia externa, el catecismo, citando al mismo Cristo, nos habla del ayuno, de la oración y de la limosna. No sé vosotros por vuestras normas internas, pero hoy en día ayuno, oración y limosna, al menos el ayuno, se da poquísimo, poquísimo. Fijaos que en una ocasión los discípulos quieren echar demonios, pero Cristo dice que no se pueden echar estos demonios si no es con ayuno y oración. No solo tiene que haber un ayuno, podríamos llamar espiritual, donde uno dice, no, voy a ayunar pues de no hacer las cosas que quiero, voy a ayunar de no decir lo que no debo, voy a ayunar de no ir, como decimos muchas veces los fieles, a un centro comercial, de no hacer cosas vanas. Es que el Señor nos habla de no comer, de sentir hambre. Creo que puede haber una crisis en esto. Y nosotros, consagrados, estamos llamados a una vida de perfección mayor. Jesucristo sintió hambre. Por tanto, no es solamente una visión espiritualista del ayuno. No hay que caer tampoco en el rigorismo, pero creo que hemos desequilibrado el tema del ayuno. Quizás se pueda hablar durante este año, jubilar un poco de qué es el ayuno, la oración y la limosna, un poco más en el espíritu evangélico. En esta penitencia externa, vivir la penitencia en consonancia con el año litúrgico. Es decir, tenéis ahora la experiencia del Adviento, luego de la Navidad, o sea que el año jubilar, cuando ya comience, puede ir viviendo los diversos tiempos litúrgicos. Cuando llegue la Cuaresma, vivir en comunidad y hacia los fieles esa austeridad cuaresmal, ¿no? Bueno, hemos pasado ya al punto 2. Dijimos que eran 4 puntos, o sea que ya vamos al tercero. Ya va quedando menos. Si veo alguno que respira ya un poco más. Bueno, el punto tercero sería la indulgencia. Para ser, como digo, breve, ¿qué es la indulgencia? Pues lo vemos en el número 1471 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se habla de que es la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que recibe un fiel dispuesto y cumpliendo las condiciones que la Iglesia detalla y consigue esa remisión de los pecados, esa remisión de la pena temporal por mediación de la Iglesia. Por tanto, hemos hablado de creación, redención, hemos hablado del pecado, que el pecado es una ofensa a Dios y también a nosotros. Igual que cuando yo robo, yo tengo que devolver lo que he robado, y si pido perdón y a la persona a la que he robado me dice que me perdona, pero hay una culpa, es decir, yo he hecho algo grave y tengo que satisfacerla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queda. El Catecismo y Pablo VI en la Indulgentiarum Doctrina habla de las reliquias del pecado. Eso es un pozo que va quedando. Es verdad que somos perdonados, pero queda por ahí ese pozo. ¿Qué es la indulgencia? Limpiar incluso eso. Usando una imagen del ordenador hoy en día, ¿no? De la computadora, sería resetear, ¿no? Resetear. Un decir, empezar de nuevo. O usando otra imagen que quizás es más clara. Cuando yo peco, me hago una herida en ese trato de amistad con Dios. Cuando Dios me perdona a través del sacerdote en el sacramento de la penitencia, la herida cicatriza, se sana, pero queda la cicatriz. Y Dios lo que quiere es que yo le devuelva mi cuerpo, mi alma, como Él me la dio. ¿Y qué hace la indulgencia plenaria? Ahora que está tan de moda ir a las clínicas para rejuvenecerse, ¿no? Y todas esas cosas. La indulgencia plenaria es esa clínica que te quita las cicatrices y te deja como eras al inicio. Yo creo que eso puede ser un buen ejemplo para explicar sencillamente a los fieles. La indulgencia es quitar las cicatrices o las marcas que te recuerdan que en una ocasión pecaste, es decir, ofendiste a Dios, te alejaste de Él, pero que Él ha restaurado por el sacramento de la penitencia y Él ha hecho desaparecer por la indulgencia plenaria.
Ya hemos dicho qué es la indulgencia y ahora pasamos a decir qué tipos de indulgencia hay. Hay dos tipos, parcial y plenaria. Y leemos en el catecismo que es parcial o plenaria según libere de la pena temporal o total o en parte. En el caso del año jubilar, la Iglesia os concede indulgencia plenaria de todos vuestros pecados, de toda la culpa, ¿no? Ahora, como hay una comunión, como decía al inicio, entre la Iglesia triunfante, purgante y militante, los que ya gozan de Dios, que son los santos, no necesitan de nuestros sufragios, oraciones, pero hay una Iglesia, que es la purgante, que está a la espera de entrar a la presencia de Dios. Digamos que son, como la imagen que he usado antes, aquellos que tienen cicatrices todavía y que antes de su muerte no pasaron a purificarse de las cicatrices. Eso es lo que llamamos almas del purgatorio. Yo puedo aplicar la indulgencia plenaria o por mis pecados o por los pecados de lo que llamamos almas del purgatorio. Por tanto, se puede aplicar en sufragio por los difuntos. Ya digo que aquí subrayo la comunión de los santos. Es bellísimo cuando en la liturgia, en el prefacio, decimos: por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. La comunión dentro de la celebración eucarística, hay una comunión entre la Iglesia triunfante que ya está con Dios en esa alabanza eterna, la Iglesia militante que se une en esa alabanza, pidiendo por la Iglesia triunfante. En la plegaria eucarística decimos: acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Esa es la Iglesia militante. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Esa es la Iglesia purgante. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de tu gracia, a través de los tiempos. ¿Quiénes son estos? La Iglesia triunfante. ¿Veis cómo hay una confesión de fe, lo que llamamos lex orandi, lex credendi, dentro de la celebración litúrgica cada día en la plegaria eucarística? Iglesia militante, Iglesia purgante, Iglesia triunfante. Más aún, en cada celebración eucarística pedimos con todos los santos: santo, santo, santo es el Señor, aquel que es la fuente de toda santidad, que santifique por el Espíritu Santo el pan y el vino para que se haga presente Jesucristo. Y nosotros, comiendo su cuerpo y su sangre, seamos santificados y formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Por tanto, la función de la Eucaristía es hacer un solo cuerpo. Por tanto, la función de este año jubilar para los siervos de Jesús es hacer una sola comunidad. No puede haber rupturas, ni de cada uno con Dios, ni de cada uno con el resto. Pensad que vuestro pecado está rompiendo la belleza del instituto del que formáis parte. Que vuestro pecado está rompiendo la belleza de la Iglesia que es esposa de Cristo. Debemos insistir de nuevo, ya lo he dicho varias veces, que el pecado no solo me daña a mí, sino daña el rostro bello de la Iglesia. Y por último, vamos al punto 4, así que ya estamos llegando casi al final. Padre Carlos me dijo 1 hora, pero tampoco no hay que abusar aquí de la indulgencia de los presentes. Bueno, el punto 4, yo quería casi como que fuera, como he dicho antes, una serie de tareas o propuestas para este año jubilar que van a celebrar, ¿no? Lo primero era proponerles una lectura de textos, ¿no? Entonces, ya Padre Carlos ha enviado en un mensaje que ha aparecido durante la conferencia, les he puesto el nombre del documento y el link para que ya lo descarguen. O sea, ya más fácil, si no lo leen en el año jubilar es porque no quieren, porque ya más facilidades, ¿eh? Es como Dios. Dios ya no se puede dar más, ¿eh? Dios nos da su gracia, nos ha dado su propio Hijo, nos da los sacramentos en la Iglesia. Ya el que no quiera ser santo es porque no quiere, porque poder podemos. Bueno, en primer lugar les animo a leer los números
referentes al sacramento de la penitencia. Es interesante no solo las indulgencias, sino que las indulgencias en el catecismo están dentro del sacramento de la penitencia. Por tanto, no hay que desvincular una cosa de otra. Por eso a los fieles durante este año habrán de insistirle en cuáles son los actos del penitente, contrición, confesión y satisfacción. Es interesante, el catecismo dice, contrición es el corazón, confesión es la boca, satisfacción son las obras. Corazón, boca, obras. Dios perdona por medio de la Iglesia, hay que decirle a los fieles. Y para ganar la indulgencia tienen que cumplir 3 cosas. Confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Eso es una cosa clara para todos. Bueno, pues leer los números referentes al sacramento de la penitencia de 1422 al 1498, especialmente 1471 a 1479, que son los de la indulgencia plenaria. En segundo lugar, leer la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina de San Pablo VI sobre la revisión de las indulgencias. En tercer lugar, leer el motu proprio Misericordia Dei de San Juan Pablo II sobre algunos aspectos de la celebración del sacramento de la penitencia. Es un motu proprio de ya hace bastantes años, es del 2002, pero a veces uno llama la atención que las cosas no son conocidas. El año pasado estuve a dar un curso de formación sacerdotal a la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico, sobre el misal romano, ¿no? Y poniendo el misal delante de todos, dije, como todo evento eclesiástico tiene un himno, el himno de este curso va a ser con vosotros está, y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el misal. Es decir, hay documentos que sería necesario conocerlos. En el motu proprio Misericordia Dei se habla de que hay que tener horarios de confesión. Se habla de la sede del sacramento de la confesión. Algunos de ustedes son párrocos. ¿No les ha ocurrido que llega la toma de posesión y el obispo, un vicario, tiene que llevarlo a la sede penitencial para que se siente y no hay? ¿O es un lugar donde meten cosas y dicen, no, es que el párroco anterior Dios perdonaba directamente, aquí no había mediación humana? Esto es algo que tenemos que formar a los fieles en este año. Todos vienen a pedir bautismo, matrimonio, para el perdón de los pecados, como supone el humillarse ante Dios, reconocer con humildad los pecados. Ahí ya yo me confieso directamente con Dios. Ahí no aceptan la mediación sacramental, la mediación de la Iglesia. Cuidar las sedes sacramentales, dice aquí el Papa Juan Pablo II, hace ya 18 años. Y por último, leer los prenotandas del ritual de la penitencia. Sería interesante ahora que estamos en la época de las encuestas, hacer ahora, al terminar una encuesta, ¿quién se ha leído todo esto que acabo de citar? Y empezar a hacer una encuesta y unos tantos %. Son bellísimos los prenotandas, son bellísimos los textos bíblicos que vienen al inicio de la celebración para administrar la penitencia. Es bellísima la fórmula para absolver el pecado de los fieles. Dios Padre misericordioso, que reconcilió, restaurar, reconciliar, consigo al mundo, ¿veis cómo el pecado no es solo yo, es el mundo? Por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te concede a ti, por el ministerio de la Iglesia, ¿veis? La mediación, el perdón y la paz. Dios te perdona y te da paz. Y yo te asuelvo, ese yo en Cristo del ministro que celebra. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz. Esa sería una tarea de lectura de textos. En segundo lugar, poner en práctica una serie de cosas. Primero, hablar de la penitencia. Segundo, hablar de las indulgencias. Tercero, hacer celebraciones penitenciales en vuestras parroquias y oratorios usando el formulario que se llama en el ritual
rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual. Ya sabemos cuáles son las normas para el capítulo siguiente, que sería reconciliar a varios penitentes con absolución a todos, que ha habido un abuso en nuestra historia reciente de la Iglesia para dar absoluciones colectivas. La Iglesia, sea en Misericordia Dei, sean diversos documentos, ya se ha pronunciado diciendo que se tienen que dar una serie de cosas a la vez para que se pueda administrar la absolución. No basta solo el número o la cantidad. Ya digo que a veces es por una mala programación del sacerdote. Es verdad que si uno va a celebrar a una comunidad y va 10 minutos antes de la Eucaristía y se marcha, es decir, a lo mejor podemos organizarnos mejor. Es decir, mira, vamos a hablar entre nosotros los siervos, oye, el viernes que viene, 5 vamos a ir a tu parroquia contigo, convoca a la gente. El viernes siguiente, esos nos vamos a mover a otra parroquia. A veces es cuestión de programarse, ¿no? Entonces, creo que programar durante el año jubilar celebraciones comunitarias con absolución individual. Hacer lección divina, como proponía al inicio. Incluso, fijaos, puede ser una cosa bonita el que diversos de vosotros, cada uno prepare los textos y luego al final del año un fruto sea la meditación de cada texto, publicarlo en un pequeño librito, ¿no? Como diciendo, cada uno de los siervos aporta su experiencia ante las parábolas del perdón, ante textos bíblicos del perdón. Puede ser una bonita obra, un bonito regalo que se puede dar a la gente. Otro más práctico, la sede penitencial. Si hay un lugar para la celebración eucarística, si hay un lugar para la administración del sacramento del bautismo, ¿por qué no hay un lugar, como mandan los cánones, para administrar el sacramento de la penitencia? Cuidarlo los lugares, embellecerlo, poner signos o un dibujo sobre la penitencia, respetar a los fieles, como dice Misericordia Dei, para aquel que no quiera que se vea su rostro, que tenga la posibilidad de confesarse cubierto, porque es un derecho del fiel. Muchas veces los sacerdotes imponemos nuestros criterios, pero los fieles tienen derechos, tienen obligaciones, pero nosotros sacerdotes tenemos obligación de respetar los derechos. Y Misericordia Dei lo dice, si un fiel quiere confesarse guardando esa reserva para que no se vea quién es, hemos de respetarlo. No podemos obligarlo a sentarnos en un banco o confesarlo cara a cara si no quiere. Y otra de las últimas ideas sería insistir en qué son los actos del penitente, insistir en qué es un examen de conciencia, hacer unas hojitas con unas preguntas y respuestas. El cardenal Piacenza, que es actualmente el penitenciario mayor, antes, cuando estaba en la Congregación para el Clero, hizo un examen de conciencia para los sacerdotes. Pues quizá es útil preparar entre vosotros uno y compartirlo, juntaros, hablar de cómo ayudaros entre unos y otros a ser mejores, a preparar mejor la confesión, no lo sé, igual lo mismo que digo, preparar celebraciones comunitarias de la confesión para las comunidades, igual entre vosotros, ¿no? Yo le he pedido al Señor, antes de preparar la conferencia, Señor, igual que hablaste por la burra de Balaán, haz también que por esta burra, ¿no?, pueda llegar lo que tú quieras decir en este año jubilar o en esta preparación, ¿no? En el fondo, para vivir con gracia este año, hay que tener un espíritu de verdadera conversión que detrás lo que tiene es un amor grande a Dios. Muchas veces no queremos ser santos porque no hay un amor verdadero a Dios. Tenemos un amor más a nosotros mismos, un egocentrismo que no un teocentrismo. Dios es el centro de nuestra existencia. Por eso, de nuevo, que este año sirva para restaurar mi amistad con Dios, pero también con nuestros hermanos. Muchas gracias.